¿Qué ocurre cuando una estrella se queda sin combustible? En primer lugar, paradójicamente crece hasta alcanzar 1.000.000 de veces su tamaño original. Verás, cuando el núcleo de una estrella se queda sin hidrógeno, comienza a contraerse bajo el peso de su propia gravedad. Pero algo de fusión de hidrógeno continúa en las capas superiores. Mientras el núcleo se contrae, se calienta. Esto hace que las capas superiores de la estrella también lo hagan y se expandan. Debido a eso, el radio de la estrella aumenta. A medida que ésta crece, engulle cualquier materia que encuentre a su paso, incluso sus propios planetas. Los astrónomos han observado estrellas justo antes o justo después de engullir planetas enteros, pero hasta hace poco nunca habían visto el proceso en sí. Científicos de distintas universidades han informado de que por primera vez en la historia han observado cómo una estrella se tragaba a un planeta. Y este trágico suceso no ocurrió en alguna galaxia lejana, sino en nuestra Vía Láctea, a unos 12.000 años luz de nosotros. Los astrónomos observaron un estallido de una estrella cuya masa es entre 0,8 y 1,5 veces la de nuestro Sol, cerca de la constelación de Aquila. En tan solo 10 días se volvió 100 veces más brillante de lo habitual y después se desvaneció rápidamente. Y lo que es aún más interesante, a este destello blanco y ardiente le siguió una señal más duradera y también más fría. Y esta combinación, amigo mío, solo podía significar una cosa: la estrella engulló un planeta cercano. ¿Cuál era? Los astrónomos creen que podría haberse tratado de un mundo hirviente de 1 a 10 veces la masa de Júpiter. A estos también se les llama Júpiteres calientes. Son exoplanetas gigantes similares a Júpiter que tenemos en nuestro sistema solar, los cuales necesitan menos de 10 días para orbitar alrededor de sus estrellas. El planeta del que hablamos había estado girando gradualmente en espiral hacia la estrella hasta que fue arrastrado hacia su atmósfera y finalmente hacia el núcleo de la estrella que perecía. Este festín galáctico ocurrió entre 10.000 y 15.000 años atrás, cuando la estrella tenía unos 10.000 millones de años. Y dada su respetable edad, la deglución se produjo a la velocidad del rayo, de un solo golpe. Esto es muy diferente de otros Júpiteres calientes que fueron mordisqueados con bastante delicadeza por su estrella. Los astrónomos no están seguros de que haya otros planetas orbitando alrededor de esta estrella, quizá a una distancia más segura. Pero incluso si los hay, probablemente pasarán miles de años antes de que se conviertan en el plato principal o el postre de esta amiga. En cualquier caso, ahora que los astrónomos saben lo que deben buscar, van a estar atentos a más bocadillos cósmicos. Porque un día nuestro planeta, así como parte de nuestro sistema solar, correrá la misma suerte. Todo lo que nos rodea desaparecerá en un instante. Pero puedes relajarte y respirar tranquilo. Esto no ocurrirá hasta dentro de 5.000 millones de años. Será entonces cuando el Sol arderá y se expandirá tanto que se tragará los planetas interiores del sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si la gente consiguiera colonizar algún otro mundo para entonces, que debería estar al menos a 10.000 años luz de la Tierra, podría observar esta catástrofe. De repente el Sol se volvería mucho más brillante y expulsaría material al espacio. Se tragaría varios planetas, incluida la Tierra, antes de volver a ser lo que era. Pero las estrellas no son las únicas cosas del universo que se tragan otros objetos espaciales. Hay otro tipo de monstruos cósmicos que lo devoran todo, incluso la luz. ¿Adivinaste qué? Pues sí, hablo de los despiadados agujeros negros. Pero lo más interesante es que no solo devoran cosas, sino que también parecen escupirlas. No hace mucho los científicos descubrieron que el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, parecía estar goteando. ¿Por qué? Porque podría significar que este agujero negro llamado Sagitario A, cuya masa es 4,1 millones de veces la de nuestro Sol, no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo, y esta fuga podría ser el hipo del agujero al tragar nubes de gas. Durante la investigación, el equipo de astrónomos utilizó el telescopio espacial Hubble. Esto los ayudó a detectar un chorro que parecía un soplete. Empujaba las nubes de hidrógeno del centro de nuestra galaxia. El chorro parecía escupir gas como una manguera dirigida hacia un montón de arena. Esto ocurre a menudo alrededor de agujeros negros activos, rodeados por el material atraído hacia ellos por su inmensa atracción gravitatoria. Parte de este se introduce en el agujero negro.
pero una pequeña porción es arrastrada hacia el exterior por potentes campos magnéticos. La investigación sugiere que cuando una nube gigante de gas se acerca demasiado a nuestro agujero negro supermasivo, se la traga, y entonces el agujero eructa mini chorros de materia. Las burbujas de Fermi podrían ser el resultado de los eructos que se producen hace entre 2 y 4 millones de años. Pero recientemente los científicos han descubierto otra burbuja gigante y brillante de gas caliente. Está alineada con el chorro que se extiende 35 años luz o más desde el agujero negro supermasivo. Los astrónomos sospechan que el chorro podría haber chocado con esta burbuja de gas y haberla inflado. Ahora te diré algo más espeluznante. Parece que hay agujeros negros que podrían estar comiéndose unos a otros. Bueno, algo así. En realidad están tratando de compartir su comida en este momento, pero quién sabe lo que pasará en un futuro próximo. Ahora déjame entrar en detalles. Los astrónomos han descubierto 2 agujeros negros supermasivos con el material cósmico de 2 galaxias en fusión en el espacio lejano. Estos gigantes han sido localizados con la ayuda del conjunto de telescopios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, también conocido como ALMA. Estos se encuentran en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Los científicos los utilizaron originalmente para observar 2 galaxias en fusión situadas a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Los científicos también han observado que 2 gigantescos agujeros negros crecían uno junto al otro no muy lejos del centro de la galaxia que se está fusionando, UGC 4211. Al parecer, estos agujeros negros se cruzaron cuando sus galaxias anfitrionas colisionaron. Uno de ellos tiene unos 200 millones de veces la masa de nuestro Sol, y el otro es un poco más pequeño, unos 125 millones de veces la masa de nuestra estrella. Aunque no son visibles directamente, los agujeros negros están rodeados de brillantes cúmulos de gas caliente y estrellas. Todo ello ha sido atraído por la fuerza gravitatoria de los agujeros negros. Pasará el tiempo y estos empezarán a girar unos alrededor de otros, y al final colisionarán, creando un único agujero negro, probablemente aún mayor. Los científicos han estado observando estos agujeros negros a través de múltiples longitudes de onda de luz y han llegado a la conclusión de que son algo únicos. Están situados lo más cerca el uno del otro que los astrónomos hayan visto jamás. La distancia entre ellos es de apenas 750 años luz, lo que, astronómicamente hablando, es la puerta de al lado. Y lo que es aún más emocionante, esta distancia está cerca del límite de lo que las tecnologías modernas pueden detectar. Curiosamente, este tipo de fusiones gigantescas son más típicas de las galaxias lejanas. Esto dificulta su observación por los telescopios terrestres, pero la sensibilidad de ALMA ayudó a los astrónomos a observar esas regiones brillantes y compactas donde la materia se arremolina alrededor de los agujeros negros. Imagina la sorpresa de los especialistas cuando, en lugar de un agujero negro, vieron 2, comiendo el polvo y el gas agitados por la fusión espacial masiva. Lo más importante de este descubrimiento es que puede significar que tales binarias de agujeros negros son probablemente mucho más comunes de lo que pensábamos. Y si estas parejas son tan comunes, podría facilitarnos el estudio de las ondas gravitacionales que se producen cuando los agujeros negros colisionan. Estas también se conocen como ondulaciones en el espacio-tiempo. Si hablamos de la pareja de agujeros negros descubierta recientemente, aún podrían tardar varios cientos de millones de años en chocar entre sí. Pero observando su comportamiento, los científicos pueden averiguar cuántos agujeros negros binarios a punto de chocar existen en el universo. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Lo ves? Parte del Sol se ha desprendido y ahora está girando sobre la superficie de la estrella. ¡Forma un vórtice gigante! ¿Qué está pasando allí? Bueno, admitámoslo. Todavía sabemos muy poco sobre el Sol, aunque esta estrella es crucial para nuestro bienestar. Pero en el caso del Sol roto, los científicos probablemente puedan explicar lo que ocurrió. Parte del plasma tal vez erupcionó desde la superficie del Sol y se desprendió, y formó algo que se asemeja a un vórtice en forma de corona sobre el polo norte solar. Y aún así, esto es solo una teoría.
Los astrónomos deben realizar un análisis más profundo para determinar si esto es lo que realmente sucedió. En este momento, están un poco desconcertados, ya que este fenómeno no se parece a nada que hayan visto antes. Pero las imágenes que tenemos son impresionantes. Lo que es más alarmante, sin embargo, es que el comportamiento de nuestra estrella está cambiando. El Sol está incrementando su actividad. Está volviéndose más inquieto con llamaradas y manchas. Este año, hasta ahora, ha presentado erupciones todos los días. También lanzó algunas llamaradas de clase X y clase M en enero de 2023. Estas llamaradas son las erupciones más grandes que nuestra estrella puede producir. Aunque suene un poco alarmante, no te preocupes. El Sol tiene ciertos ciclos de actividad que se repiten cada 11 años. Algunos son relativamente tranquilos, mientras que otros son muy intensos. Estos ciclos ocurren simultáneamente con las fluctuaciones en el campo magnético del Sol. Cuando es más débil en los polos de la estrella, cambian de lugar. Esto provoca que la polaridad del campo magnético se invierta. Este es el periodo en el que el Sol está más activo y se conoce como máximo solar. En este momento, estamos cerca de este máximo solar. Los científicos pueden descubrirlo analizando la actividad solar inusual. Pero dado que el Sol sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros, nadie puede determinar cuándo es probable que ocurra la reversión de polaridad. Una estimación aproximada es julio de 2025. Al mismo tiempo, no podemos afirmar que la situación solar actual sea normal. Es cierto que cada ciclo del Sol es diferente de los demás. Algunos son más débiles y otros más poderosos. Pero este, que comenzó en diciembre de 2019, ya ha superado todas las expectativas de los científicos y sigue haciéndolo. Lo cual nos trae de vuelta al vórtice observado el 2 de febrero de 2023, que impresionó tanto a los astrónomos. Comenzó como una prominencia solar. Se trata de un brillante filamento de plasma que se extiende desde la superficie del Sol. Y déjame decirte, las prominencias solares son un fenómeno absolutamente normal. Y al igual que la más reciente, a menudo ocurren a grandes altitudes alrededor de la corona del Sol, que es la capa más externa de la atmósfera de la estrella. Estas prominencias en particular se denominan arbustivas porque lucen como un seto. Pero lo que sorprendió a los astrónomos sucedió un poco después. El material del filamento aparentemente se desprendió y comenzó a girar alrededor del polo cerca del cual ocurrió a 60 grados de latitud y a una velocidad de cerca de 100 kilómetros por segundo. Y duró alrededor de 8 horas. Un científico que ha estado observando los ciclos del Sol durante décadas afirma que nunca ha visto vórtices como ese. Desafortunadamente, los polos solares son muy difíciles de observar. Por lo tanto, puede pasar un tiempo hasta que obtengamos respuestas. Por primera vez, una nave espacial tocó la superficie del Sol en 2021. Fue la Parker Solar Probe de la NASA, que voló a través de la atmósfera superior de nuestra estrella. También tomó algunas muestras de partículas y examinó los campos magnéticos. Fue un verdadero hito y un gran avance para la ciencia solar. Tener acceso al material del que está compuesto el Sol permitirá a los investigadores descubrir información crucial sobre nuestra estrella y su influencia en nosotros y en todo el sistema solar. La sonda solar Parker se acercó más a la superficie del Sol y comenzó a hacer descubrimientos que otras naves espaciales no podían porque estaban demasiado lejos. Por ejemplo, examinó el viento solar desde adentro. Es un flujo de partículas que proviene del Sol y que puede influirnos aquí en la Tierra. Incluso antes de acercarse mucho a la estrella, la sonda Parker descubrió que cerca del Sol había un montón de estructuras magnéticas en zigzag en el viento solar llamadas retrocesos. Pero en ese momento, los científicos no podían entender cómo se formaban ni dónde aparecían. Pero ahora, más de 2 años después, sabemos con seguridad que los retrocesos se originan en la superficie solar. Como sabes, el Sol no tiene una superficie sólida, a diferencia de nuestro planeta. Pero tiene una atmósfera sobrecalentada, compuesta de material solar unido por fuerzas magnéticas y gravedad.
Cuando la presión y el calor ascendente empujan ese material lejos de la estrella, alcanza un punto en el que el campo magnético del Sol y su gravedad ya no pueden contenerlo. Este punto tiene su propio nombre, la superficie crítica de Alfvén. Marca el límite de la atmósfera solar, y es también donde comienza el viento solar. El material que logra atravesar esta frontera se convierte en el viento solar y arrastra el campo magnético del Sol hacia la Tierra y más allá. Pero lo más importante es que, al cruzar el límite, este viento comienza a moverse tan rápido que sus ondas no pueden regresar al Sol, lo que significa cortar todos los lazos con la estrella. Durante su sobrevuelo, la sonda Parker pasó dentro y fuera de la corona solar varias veces, lo cual demostró que la superficie crítica de Alfvén no tenía una forma esférica lisa. Tiene valles y picos, y su superficie es algo arrugada. En un momento, la sonda incluso se encontró con un pseudostreamer. Estas son estructuras enormes en la corona del Sol que se elevan muy por encima de su superficie. Puedes verlas desde la Tierra durante los eclipses solares. ¿Y sabes qué? Para la sonda Parker, atravesar ese pseudostreamer fue como volar hacia el ojo de una tormenta. Dentro, todo estaba mucho más tranquilo. Las partículas se movían más lentamente y había menos desviaciones. Fue un cambio enorme respecto al aluvión de partículas que la sonda encontró dentro del viento solar. Bien, hablando de las erupciones solares, son bastante peligrosas para la Tierra. La radiación que liberan puede interferir con nuestras comunicaciones por radio. Estas tormentas afectan a todos los sistemas electrónicos, desde Internet hasta las redes eléctricas, e incluso pueden destruir satélites. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas se prolongan por horas. Los científicos clasifican las erupciones solares según lo brillante que resplandecen en rayos X. No es probable que notes las erupciones más pequeñas si no tienes equipo especial. Las erupciones solares medianas provocan apagones radiales fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Son las erupciones de clase X las que deberían preocuparnos. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Una tormenta solar muy poderosa que se dirige hacia la Tierra no ocurrirá al instante. Primero, habrá luz solar de alta energía, compuesta principalmente por rayos ultravioleta y rayos X. Estos ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y alterarán la comunicación por radio. Después de eso, una tormenta de radiación impactará la Tierra. Y finalmente, una colosal nube de partículas solares cargadas alcanzará nuestra atmósfera. Las partículas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una tormenta solar intensa en estos días, comenzaría por interrumpir el GPS y dejar fuera de servicio a los satélites. Si hubiera astronautas realizando caminatas espaciales en ese momento, tendrían apenas unos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Es probable que su nave esté adecuadamente protegida y sea bastante segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones satelitales. Por eso, muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en riesgo. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas causadas por las partículas provenientes del Sol dañan a gigantescos transformadores. Una poderosa tormenta solar podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares. Afortunadamente, si una tormenta solar tan poderosa se dirigiera hacia nosotros, lo más probable es que recibamos algún tipo de advertencia. El equipo moderno en todo el mundo y en el espacio no deja de observar al Sol ni un segundo. Eso nos daría algo de tiempo para prepararnos, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectaran a tiempo, las consecuencias no serían tan dramáticas. La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington, D.C. en solo un segundo.
La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda. Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa. A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol. Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad. Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024. La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada.
Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad. Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche, y debido a que estará en el lado oculto de la Luna con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará a una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos. Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación. Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar. No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche, realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis, costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí.
Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol, mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto. Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio.
Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor, pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024, Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo.
Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca,
Y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal, y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas llamadas fotones se unen a la diversión.
Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto.
El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. Seamos realistas. Entre todas las estrellas, nuestro Sol es, en realidad, bueno, bastante aburrido. Vamos, no tiene nada inusual. Hay millones de enanas amarillas similares en el universo. Y, sin embargo, nos encanta. Después de todo, es la única estrella que tenemos y nos da vida. Sin embargo, no siempre fue así. Hace mucho tiempo, el Sol tenía un gemelo, posiblemente uno malvado. ¿Qué le pasó? Bueno, averigüémoslo. Esto de aquí es una nube molecular gigante. A veces también se les llama nebulosas oscuras. Tienen muchos cúmulos interestelares llenos de gas, polvo y montones de estrellas. Estas nubes no tienen límites claros y a menudo toman formas extrañas. Incluso puedes ver algunas de ellas a simple vista. Mira el cielo despejado por la noche. Se ven como puntos oscuros en toda la Vía Láctea. Y aquí es exactamente donde nació nuestro Sol hace unos 4.500 millones de años. Este se originó a partir de una de estas nubes moleculares. Hace miles de millones de años, ondas de energía pasaban por aquí. Recolectaron todo este material y comprimieron estos grupos en núcleos densos. Fue entonces cuando nació la protoestrella. Esta joven amiguita era una bola de hidrógeno y helio tibio. Y luego, millones de años después, la temperatura y la presión dentro de la bola aumentaron. Como resultado, nació nuestra estrella. Pero no todo en esta nube molecular se convirtió en el Sol.
los materiales restantes comenzaron a moverse alrededor de la nueva estrella. Y, como habrás adivinado, gradualmente se convirtieron en planetas, incluyendo nuestra Tierra. Así fue como se creó nuestro sistema solar. Pero es muy posible que esa no sea toda la historia, y que, al mismo tiempo, junto a nuestra estrella haya nacido otra, el gemelo perdido del Sol, hecho con los mismos materiales en condiciones idénticas. Pero, ¿por qué pensamos que existe? Recientemente, los científicos lanzaron algunos modelos estadísticos para saber más sobre el nacimiento de las estrellas, y estos demostraron que muchas no aparecen de forma individual, sino en cúmulos, o con al menos una hermana. Después de más investigaciones, los científicos confirmaron que sí, la mayoría de las estrellas formadas dentro de las nubes moleculares nacen con una compañera. A veces, estas permanecen juntas. Por ejemplo, la estrella pequeña se mueve alrededor de la más grande. Incluso pueden formar sistemas estelares dobles, triples y otros. Y a veces sus caminos pueden divergir para siempre. Esto probablemente le sucedió a nuestro Sol. También podría haber tenido un hermano. Tal vez ni siquiera uno, sino todo un grupo de hermanitos y hermanitas, y un gemelo más grande con una masa similar y otras características. Pero si ese es el caso, entonces, ¿dónde está nuestro gemelo perdido? Bueno, tenemos una hipótesis. Y, según ella, este gemelo puede no ser tan bueno como parece. En la década de 1980, los científicos comenzaron a notar cierto patrón en la historia de la Tierra. Aproximadamente cada 27 millones de años, más o menos, ocurrieron extinciones a gran escala en nuestro planeta. Bastante extraño, ¿verdad? Cada 27 millones de años en la historia de la Tierra sucedía algún tipo de catástrofe que cambiaba su biosfera para siempre, como si algo programado cíclicamente lo provocara. Luego, un astrónomo, Richard Mueller, sugirió que algo puede haber causado estos eventos, cierto cuerpo celeste. Según él, podría ser una estrella enana que no podemos ver por lo tenue que es. Podría estar ubicada cerca de 1 año luz y medio de nosotros. Esta estrella gira alrededor del Sol en una órbita enorme y tarda aproximadamente 27 millones de años en completarla. Y cuando se acerca más al Sol, comienza a causar caos. Mientras se acerca a nosotros, esta alborotadora cambia las trayectorias de los cometas en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Como resultado, todos estos cometas comienzan a precipitarse directamente hacia nosotros. Luego, chocan con la Tierra y causan extinciones masivas, como sucedió con los dinosaurios. Esta estrella hipotética fue nombrada Némesis. Es el nombre de la antigua deidad griega de la retribución. ¿Por qué se venga de nosotros? Ni idea. Quizás no le gustó el hecho de que el Sol se llevara casi todo el polvo y el gas de la nube molecular. El Sol se convirtió en una estrella bastante grande, pero la gemela permaneció oscura y pequeña. Además, al final se vio obligada a volar en medio de la nada. Cualquiera se molestaría por algo así. Los científicos han presentado varias hipótesis sobre qué es el misterioso Némesis. Quizás es una enana marrón o roja, los restos de una estrella que ha agotado por completo su combustible, o tal vez no es una estrella, sino un planeta rebelde más grande que Júpiter. Sea lo que sea, su existencia no nos resulta especialmente agradable. Sin embargo, todos nuestros intentos de encontrarla desafortunadamente han fracasado. Por el momento, todavía no hemos hallado ninguna señal de Némesis. Estudios recientes han puesto en duda la teoría de las extinciones masivas regulares. Si observas los registros fósiles, notarás que estas catástrofes han ocurrido, más bien, al azar, en lugar de seguir un cronograma claro. Ahora, los científicos dudan que Némesis pueda existir. También dicen que cualquier estrella que se moviera en una órbita similar sería muy inestable, y es muy poco probable que pudiera haber sobrevivido tanto tiempo. Pero a pesar de la falta de evidencia clara, Némesis se ha vuelto bastante famoso en línea. Muchos artículos y noticias lo mencionan en diferentes contextos. Les gusta relacionar cualquier evento dramático que suceda en el mundo, como caídas de asteroides, tsunamis, etc., con esta misteriosa estrella. Así que, todo esto puede parecer la típica leyenda urbana. Pero no nos olvidemos de algo importante. Incluso si Némesis no existe, eso no significa que el Sol no tiene un gemelo. En primer lugar, todo lo que hablamos al principio sigue siendo relevante. La mayoría de las estrellas no nacen solas. La probabilidad de que nuestro Sol también haya tenido un hermano sigue siendo muy alta. En segundo lugar, puede haber evidencia de la existencia de este gemelo perdido y probablemente esté en algún lugar de la nube de Oort.
Esta es una enorme nube en los límites exteriores de nuestro sistema solar, llena de un montón de cometas y otras rocas frías. Ahora, los científicos creen que esta nube tiene varios restos y fragmentos de todo lo que quedó después del nacimiento de nuestro sistema solar. Es como un enorme museo de nuestro pasado. Entonces, en la nube de Oort, los científicos han notado algo interesante. Básicamente, esta región parece ser demasiado pesada. El aspecto real de la nube de Oort no se corresponde con nuestros modelos actuales de formación del sistema solar. Es demasiado pesada, ya que hay algunos restos de algo en ella. Así que, solía haber algo en el sistema solar que aún no conocemos. Entonces, cuando los científicos incluyeron un posible segundo sol en sus cálculos, todo cuadró. Como la pieza faltante de un rompecabezas, el gemelo perdido encaja perfectamente con la diferencia en el peso de la nube de Oort. Así que sí, es casi seguro que el Sol haya tenido un gemelo. Pero, ¿qué pasó con él y dónde está ahora? Por desgracia, lo más probable es que esta estrella ya esté muy lejos. Probablemente después de su nacimiento, el Sol y su hermano, está bien, el Sol 2.0, pasaron solo un par de millones de años juntos, y luego tuvieron que separarse. Ahora bien, este gemelo puede estar a cientos de años luz de nosotros en cualquier lugar de la Vía Láctea. Y sí, en teoría podríamos encontrarlo, pero eso sería bastante difícil. Para hacerlo, necesitamos hallar todas las estrellas similares a nuestro Sol, más o menos de la misma edad por toda la Vía Láctea. E incluso si hacemos una lista de estas estrellas, ¿qué sigue? No tenemos forma de saber cuál era realmente la gemela del Sol. Entonces, el hermanito perdido probablemente seguirá, perdido. Y nuestro Sol permanecerá solo para siempre. ¡Qué triste historia! Pero anímate, para nosotros es probablemente lo mejor. Si hubiéramos tenido 2 soles, quizá el sistema solar nunca se hubiera convertido en lo que es ahora. Nuestro planeta podría no existir, y eso significa que la vida no hubiese surgido. Así que, probablemente deberíamos estar agradecidos por el sacrificio de nuestro Sol. Por otro lado, nuestros atardeceres se verían como los que tienen en Tatooine. ¡Oh, eso sería genial!